Hola, durante la clase de hoy, correspondiente a la semana número 7, continuaremos trabajando en el reino vegetal. Estamos en agosto 21 y el indicador de desempeño es el 9 y el 10. Recuerda que lo habíamos conversado en la clase anterior, que las plantas son imprescindibles para nuestra vida porque producen el oxígeno que respiramos y además los alimentos que consumimos, siendo el principal organismo o la base pues de todas las cadenas alimenticias, no el principal, sino la base de todas las cadenas. Bueno, en el reino vegetal encontramos que los organismos tenían diversas características trabajadas también en clases pasadas, como que son organismos autótrofos, capaces de fabricar su propio alimento, tienen células eucariotas, sus células poseen pared celular, poseen cloroplastos que les permiten realizar el proceso de fotosíntesis para poder obtener su propio alimento, que la pared tiene una proteína que se llama celulosa que les ayuda a protegerse de la desecación, entre otras características. Además, hablamos de que las plantas podían clasificarse en 4 grandes grupos: las briofitas, las pteridofitas, y en las espermatofitas encontrábamos a las gimnospermas y angiospermas. La clase pasada habíamos comenzado a ver las briofitas, hoy terminaremos de verlas, veremos a las pteridofitas y hablaremos un poco acerca de las características que tienen las espermatofitas, sin entrar en muchos detalles, ya que la próxima semana en clase directamente estaremos hablando sobre gimnospermas y angiospermas. Bueno, las plantas briofitas, como habíamos hablado, fueron las primeras en adaptarse al medio terrestre. Se consideran que son las plantas, evolutivamente hablando, más antiguas que existieron. Son los musgos. Tienen un tejido epidérmico, que es una asociación de células que le permite a la planta protegerse de la desecación, evitando obviamente pues que ella pierda demasiada cantidad de agua. Son plantas sin tejidos conductores, es decir, que en el interior de estas plantas no hay xilema ni floema y por lo tanto los nutrientes tienen que pasar de una célula a otra en un proceso sumamente lento. Habíamos hablado también de las partes en cuanto a la estructura de los musgos, ya lo habíamos mencionado, pero vuelvo a recordarlo: los rizoides, conocidos también como falsas raíces, que les permiten pues adherirse a un sustrato. Tenemos a los filoides, el pie, la cápsula, donde podemos encontrar las esporas necesarias para la reproducción. Esta parte de acá, que es el esporofito, son las partes reproductoras del musgo, y encontramos acá en el tallito llamado caulidio, lo que haría las veces de tallo normal en las otras plantas que nosotros estamos más familiarizados y que hemos visto en detalle. Además, los musgos son plantas que no desarrollan flores ni frutos, viven en lugares sumamente húmedos y tienen falsas raíces, como les había mostrado ahorita en la imagen, que les permite poder adherirse a los sustratos, es decir, al lugar donde se van a fijar, sea una planta, una roca o la tierra. Las briofitas se clasifican en musgos y en hepáticas, y vamos a ver este pedacito de video al respecto.
La otra clasificación que vamos a ver corresponde a las pteridofitas. Las pteridofitas son plantas que sí poseen tejido epidérmico, también al igual que los musgos, también se consideran plantas primitivas. Este tejido epidérmico de estas plantas posee una estructura especial que se llama la cutícula. La cutícula pertenece o corresponde pues a una cubierta que está en la planta, es una cubierta cerosa, es decir, que parece cera, como les había mencionado, está formada por lípidos que son grasas y que le va a proporcionar a la planta poderse proteger del agua, es decir, que no le va a permitir que el agua la pueda humedecer hasta el punto de descomponerla y evita a su vez la pérdida del agua que la planta tiene en el interior. Además, ese tejido epidérmico tiene otra estructura adicional que son los estomas. Los estomas son un tipo de células especializadas que van a participar en el intercambio de gases, en la salida de O2 y en la salida de CO2, dependiendo del proceso que la planta está realizando, si la respiración o la fotosíntesis. Los estomas además tienen la posibilidad de abrirse y cerrarse cuando la planta lo considere necesario para evitar pérdidas también de vapor de agua. Otra de las características que tienen es que poseen tejidos conductores. Recuerden que ahorita que hablábamos de los musgos, estos no tenían estos tejidos. Son unos tejidos especiales por donde van a circular los nutrientes, donde va a pasar el agua y las sales minerales y por donde va a circular pues todos los nutrientes hacia la planta. Y hace entonces que las pteridofitas alcancen un mayor tamaño que los musgos. Recordemos que todo ese proceso de nutrición de los musgos era muy lento. En el caso de las pteridofitas, obviamente va a ser mucho más rápido gracias a estos tejidos conductores que están transportando sales, agua y sales minerales. Las plantas más conocidas pertenecientes a esta clasificación son los helechos. En los helechos encontramos las siguientes estructuras, encontramos entonces las hojas que están compuestas, miren que una está al frente de la otra, también encontramos un rizoma son tallos de la planta de carácter superficial y cuando tienen contacto con la tierra salen raíces y crece ahí una nueva planta, entonces el tallito se va de forma superficial, vuelve y se asienta y cada vez que se asienta entonces vuelve y nace otra planta. Tiene raíces que le permiten adherirse a un sustrato, tiene los soros, que los soros son unas bolitas que aparecen debajo de las hojas y si hiciéramos una ampliación dentro de esos soros encontramos las esporas que le permiten realizar el proceso de reproducción. Además sus hojas tienen una forma muy peculiar y es que cuando están naciendo forman este rollito. Acá podemos ver entonces los soros debajo de un helecho. Cuando veamos esto debajo de la planta, esto corresponde a los soros, que son unos saquitos o unas bolsitas que en su interior tienen las esporas que le permiten a la planta poderse reproducir. Son plantas perennes, quiere decir que tienen una duración muy larga, de mucho tiempo, no hay un crecimiento secundario, es decir, que no se va a formar una parte leñosa de madera, sino que su tallo va a ser delgado y no generan semillas, como ocurre también con las plantas anteriores, briófitas que habíamos visto. Vamos a ver entonces este videito para completar la información. Es un grupo de plantas vasculares sin semillas, se reproducen principalmente por esporas. Es un grupo que lo encontramos a lo largo y ancho del territorio colombiano, desde el nivel del mar hasta cerca de los 5.000 metros de altura en todos los ambientes. Los tenemos desde ambientes terrestres, ambientes acuáticos, los tenemos creciendo sobre rocas, los tenemos creciendo sobre otras plantas, es decir, epífitos. Una de las características muy importantes que permite reconocer a los helechos es la presencia de una serie de escamas, unas estructuras aplanadas laminares de origen epidérmico que cubren el rizoma principalmente, aunque lo podemos tener a lo largo de todas las plantas, pero quizás lo más característico de estas plantas es la forma como están creciendo las hojas en desarrollo, que es lo que conocemos como una vernación circinada.
Colombia alrededor de unas 1.650 especies. Recientemente, con el catálogo de plantas de Colombia, llegamos a este número en alrededor de unas 40 familias y cerca de más o menos unos 120, 130 géneros. Pero quizás también en medicina popular se han utilizado bastante contra una serie de afecciones, por ejemplo, de tipo respiratorio, de tipo urinario, de tipo digestivo, que han ayudado a controlar estas enfermedades, pero principalmente desde el punto de vista de medicina popular. O en sitios en donde están bastante alterados por pérdida del suelo, por erosión, llegan estas plantas y lo que crean es un sustrato propicio para que puedan colonizar nuevas plantas. Estas plantas ayudan a reconocer como tipos de suelos, y algunas de ellas son muy características de ciertos tipos de suelos. Nosotros en algunos estudios que hemos hecho en la Amazonía colombiana, hemos visto que nos ayudan a reconocer tipos de paisajes. Son elementos que no solamente en medicina popular, no solamente en ornamentación, sino académicamente nos pueden ayudar a reconocer ambientes. Bueno, continuamos entonces. El otro tipo del otro grupo pues de plantas, que es incluso uno de los grupos más grandes de plantas que existe, corresponde a las espermatofitas. Estas espermatofitas significan literalmente planta con semillas. Entonces vamos a hacer referencia de aquí en adelante a plantas que incluso están incluidas dentro de un grupo llamados como plantas superiores, alcanzan grandes tamaños y están distribuidas ampliamente a través de todo nuestro planeta. Poseen tejidos conductores especializados. Esos tejidos conductores son el xilema y el floema, lo que permite hacer una conducción de las sustancias nutritivas y las sustancias que le van a permitir a la planta apenas elaborar y construir ese alimento. A través del xilema, que son células que están muertas, es un conducto que le va a permitir a la planta transportar agua y sales minerales para que lleguen hasta las hojas de la planta y allí puedan ayudar a realizar el proceso de fotosíntesis. Luego de realizar ese proceso de fotosíntesis y que se produzcan las sustancias nutritivas, entonces finalmente el floema es quien va a circular ese alimento o esa sustancia nutritiva de la planta a través de todo esto. Entonces por el xilema viaja una sustancia denominada savia bruta, que corresponde al agua y a las sales minerales, y a través del floema se va a transportar la savia elaborada, que ya serían los nutrientes que la propia planta fabricó para poder alimentarse. Tiene órganos y estructuras especializadas, especialmente para la reproducción sexual. Entonces vamos a encontrar que son plantas muchísimo más complejas y no tan comunes como las que veníamos trabajando, pues no tan sencillas y tan simples en su estructura. Poseen una o más raíces, tienen hojas y en muchos casos van a presentar flores y frutos, y digo en muchos casos porque hay un tipo de plantas que van a tener esas flores y esos frutos modificados, pero que finalmente en el interior se van a encontrar las semillas. Tiene un tallo único o que está ramificado en forma lateral, y encontramos entonces a el grupo más amplio, que está dividido en dos, en gimnospermas y angiospermas. Esto lo estaremos trabajando la próxima semana durante la clase, y para terminar les compartiré este videito. Existen alrededor de 400.000 especies de plantas en nuestro planeta. La ciencia que se encarga de su estudio es la botánica, una rama de la biología. A continuación se describen las características generales del reino de las plantas. 1. Son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. 2. Están constituidas por células eucariotas, o sea, células con núcleo verdadero. 3. Poseen una pared celular de celulosa. 4. Contienen clorofila, la cual capta la energía luminosa del sol para realizar la fotosíntesis. 5. Son seres autótrofos, es decir, pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. 6. No se pueden desplazar por sí mismas. Son organismos inmóviles anclados a un sustrato. Y 7. Su reproducción es principalmente sexual, con ciclos de alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones, una generación produce esporas por meiosis y la siguiente gametos por mitosis.
La clasificación taxonómica de las plantas considera dos superdivisiones, briofita y traqueofita. Las briofitas son plantas pequeñas sin vasos conductores, es decir, son avasculares. Tampoco tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son las plantas terrestres más primitivas e incluyen las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las traqueofitas son plantas vasculares, denominadas así por tener células especializadas en la conducción llamadas vasos conductores, los cuales están impregnados de lignina, una sustancia endurecedora que confiere soporte a la planta. Este grupo se halla constituido por las divisiones pteridofita y espermatofita. A. División pteridofita. Las primeras plantas vasculares fueron las pteridofitas. No tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son ejemplos helechos, licopodios y colas de caballo. B. División espermatofita. Las espermatofitas son plantas vasculares con semillas. Se conocen también como fanerógamas y en la actualidad conforman la flora dominante de la Tierra. Las espermatofitas están constituidas por dos clases principales, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas con tronco leñoso, hojas aciculadas y semillas en conos, pero sin flores ni frutos. Forman bosques perennifolios en latitudes frías y su polinización ocurre por efecto del viento. Este grupo incluye coníferas, cicadáceas, ginkgos y netofitas. Las angiospermas tienen hojas anchas, semillas, flores y frutos. Constituyen el grupo más diverso, más extensamente distribuido en el planeta y más complejo de todas las plantas. Su reproducción sexual es independiente del agua. Las semillas están protegidas dentro de frutos y su dispersión ocurre por diversos medios. El cultivo de angiospermas sustenta la alimentación, la explotación comercial de productos diversos y la farmacología que atiende a la salud humana. Son angiospermas, cereales, leguminosas, hortalizas, especias, flores y frutos. Los desarrollos evolutivos que permitieron a las plantas adaptarse a la tierra fueron el polen y la semilla. Los granos de polen son estructuras diminutas portadoras de células que producen gametofitos masculinos, las cuales pueden ser transportadas por el viento o por animales polinizadores. De esta forma, el polen puede viajar por el aire para fertilizar gametofitos femeninos. La semilla es un gametofito femenino fertilizado que contiene un embrión capaz de formar por germinación una planta completa. Después de un periodo de latencia, cuando las condiciones de humedad, oxígeno y temperatura son adecuadas, la semilla germina y forma una plántula capaz de realizar fotosíntesis y seguir creciendo. En resumen, las plantas son organismos eucariontes multicelulares fotosintéticos, poseen una pared celular de celulosa, están organizados en tejidos, se reproducen sexualmente con alternancia de generaciones y descienden de las primeras algas verdes. Sin las plantas no podríamos vivir, ya que éstas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los ecosistemas y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Recuerda que debiste tomar nota de todo lo explicado y que en la próxima clase nos veremos para hablar nuevamente en detalle de cuáles son las características específicas de las gimnospermas y angiospermas para que aprendamos a diferenciarlas. Espero que les vaya muy bien y por favor en los comentarios de Classroom, no de YouTube sino de Classroom, deben escribir su nombre para yo saber que sí vieron el video. Bueno, chao, que se cuiden.